Bueno, vamos a hablar contigo de las transformaciones organizacionales y de cómo acompañar justamente a los equipos y a las empresas en estos momentos donde tenemos conversaciones difíciles, donde hay momentos claves para consolidar equipos, ¿no?, de alto desempeño. Maca, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días para todas y para todos. Qué lindo estar acá en una sala tan llena con un tema que es tan importante. Tenemos platea. ¿Cómo está la platea? ¿Bien? Si faltan sillas nos avisan de que todo el mundo viene y arriba. Sí, será un desafío la atracción y sobre todo la retención de personas talentosas en esta era, ¿no? Qué impresionante, sin duda. Bueno, y justamente, ¿qué es lo que lleva a una organización a contactarse con Brava, a pedir sus servicios? ¿Cuál es el pedido más habitual que hacen? Bien, es interesante. Te diría que Brava llegó temprano al mercado, entonces tenemos como varios tipos de circunstancias, ¿no? Están las empresas que se acercan porque ya saben que invertir en estos temas, atravesar estos procesos, es la única manera de desarrollarse y evolucionar como organización, de tener a las mejores personas trabajando, ¿no? Eso creo que primero. Después hay otras que saben que hay que empezar a hablar de esto o a trabajar en estos temas, ¿no? Y por las dudas, en Brava trabajamos en torno a la diversidad, la equidad y la inclusión, y no sé cómo, no sé por dónde empezar. Sé que tendría que poner el tema sobre la mesa, pero es un tema que genera resistencia, en el que actúan los sesgos que son inconscientes, entonces no todas las personas vemos el problema de la misma manera. Entonces quizás es, bueno, quiero empezar y no sé cómo o por dónde empezar. Y después la tercera, que es la que ojalá no siga pasando, es cuando ya pasó algo, ¿no? Y esa es la más difícil de subsanar. Cuando quiero recordar que en Uruguay, por ejemplo, cada 12 minutos hay una denuncia de violencia doméstica. Entonces, muchas veces por temas de acoso, por temas de violencia, por temas de renuncias. Y bueno, ahí a veces cuando ya está todo el problema que esté corriendo es que se acercan. Pero la verdad nos encanta cuando se acercan porque hay conciencia de que las empresas las hacemos las personas. Entonces, para que una empresa vaya bien, las personas tenemos que estar bien. Obvio. O por lo menos y se hablaba en el primer panel justamente de eso, Maca, ¿no? De cómo las personas justamente... hay empresas que ya están porque ya tienen todo el mecanismo. Generalmente son las más grandes o las que ya están más aceitadas. Pero en el Uruguay la realidad es que las empresas, hemos coincidido con Gustavo Servino en una de esas charlas, del 80% son empresas familiares o son pequeñas empresas donde tienen que empezar ellos a gestionar estos cambios. Y ahí arrancamos. Ustedes hoy están acompañando a más de 40 empresas y me gustaría saber de qué rubros son, de dónde vienen, cuál es el tipo de empresa de la que estamos hablando. Porque creo que va más por ahí, ¿no? Está bueno. Creo que, y ahí esto es importante para la audiencia sobre todo, nunca... O sea, el mejor momento para empezar era ayer, el segundo mejor es hoy, ¿no? Y no importa el tamaño de organización que tengas o en el que trabajes, siempre hay un espacio para accionar, para hacer cosas. Si hay equipo y hay interacción y hay un negocio. Y lo que pasa es que si hay personas, tenemos que atender a las personas, ¿no? Desde que empezamos hoy temprano, que estamos hablando de la salud mental, estamos hablando de cómo retener a las personas más tiempo en el espacio de trabajo. Y creo que se habló mucho de la pandemia, de las competencias. Y creo que en esta era donde ya nos dimos cuenta que en un minuto el mundo nos puede meter a todas y a todos adentro de nuestras casas y hacernos repensar el por qué estamos acá, el para qué hacemos lo que hacemos, el bienestar, el balance, se vuelve clave. Entonces, respecto a las empresas, y creo que lo decían hoy temprano en el panel, nos permite acompañarlas a medida. No todas las empresas necesitan lo mismo, porque no todas las personas necesitamos lo mismo. Entonces, de repente una empresa que trabaja en una industria, ¿no? Tiene ciertas necesidades o ciertas características en el espacio de trabajo que hace que las personas necesiten ciertas cosas. Y ahí nos encanta el concepto de la inclusión como convivencia, ¿no? Como algo social. ¿Qué le tengo que dar desde el entorno a las personas para que todas y todos tengamos la misma oportunidad de triunfar? Independientemente de la empresa donde trabajo, del rol que tengo, o del lugar donde comencé, donde nací, ¿no? Y sabemos que esa inclusión y teniendo en cuenta esas transformaciones culturales empresariales tienen un impacto directo en el negocio. Es así. Y bueno, sí, lo que pasa es que ahí está bueno hacer un poquito para atrás de qué hablamos cuando hablamos de cultura, ¿no? Hoy hablamos, tantas veces se mencionó la palabra cultura y siempre le echamos la culpa a la cultura, ¿no? Eso es la cultura. Tiene cultura. Esta empresa es la cultura. Sí. Entonces, la primera buena noticia es que la cultura se cambia y se trabaja. La segunda, y que creo que es la más importante, es que la cultura la hace cada persona que forma parte de la organización.
¿Qué quiere decir esto? Que si de manera individual no podemos confiar en que podemos cambiar o que podemos hacer del espacio de trabajo algo mejor, o que yo desde mi lugar individual, desde mi campo de acción, puedo hacer la diferencia, va a ser muy difícil que de manera conjunta y colectiva confiemos en que la cultura puede cambiar. Entonces creo que lo primero es eso, entender que la cultura es ese ADN, esa personalidad que nos hace únicas y únicos como organizaciones. Y te diría que es lo que más querría cuidar, porque es lo que me diferencia de las demás, lo que me hace única, lo que reconoce la diversidad de las personas que la hacen posible. Y eso permite más innovación, permite mejores ideas, permite atender mejor a la diversidad poblacional que existe en cualquier mercado en el que nos movemos. ¿Y cuáles vendrían a ser esos aspectos los más importantes dentro de la cultura para construir cultura empresarial? Para empezar, la confianza, ¿no? Y hoy también, y me encanta cómo viene dándose la conversación toda la mañana, porque creo que... Vamos todo, está todo pensado. Esto es Forbes. Bueno, sí, o capaz que hay una buena noticia con respecto a que, por suerte, nos estamos dando cuenta que si no ponemos a las personas en el centro, no hay futuro. Entonces, la primero creo que tiene que ver con construir confianza. Yo para confiar en la organización en la que estoy, para poder cambiar, para poder crecer, para poder traer todo mi valor al espacio de trabajo, sin olvidarme que es el trabajo, ¿no? Y ahora después me gustaría hablar un poquito de eso. Tengo que poder confiar que es posible. Tengo que poder confiar que voy a poder decir lo que pienso, cómo me siento, o lo que necesito, o lo que opino en el espacio de trabajo, y que voy a ser escuchada y vista y respetada, ¿no? Que muchas veces o no nos animamos a hacerlo porque no tenemos los mecanismos o la confianza para que eso sea así. Entonces te diría que desde el punto de vista de así como no hay recetas mágicas, si no, no estaríamos teniendo esta conversación, pero seguro la construir confianza, que existan espacios seguros donde yo pueda hacer, donde pueda hablaba mucho del espacio físico, ¿no? Y no sé, yo hace 10 años estaba abriendo el primer espacio de coworking de Uruguay. Sin duda, el espacio predetermina el comportamiento de las personas, nos da la flexibilidad. También un antes y un después. Nos habilita. En la forma de trabajo. Ni hablar. ¿No? Pensá que estamos hablando de algo de hace 10 años, ¿no? Más allá de que hoy en la pandemia quizás muchas empresas terminaron de ir hacia espacios más flexibles. Pero entonces esto también de la flexibilidad, de la adaptabilidad. Y después entender que las personas necesitamos herramientas. Creo que, y también... El cambio es lo único que es constante, es como el fracaso. Nacemos, sabemos que vamos a fracasar 1000 veces, ¿no? Y eso nos decimos mucho quienes emprendemos o empezamos nuestras empresas. Lo mismo pasa con el cambio. Algo que es dato de letra es que el cambio sigue y me animo a decirles que no vimos lo que se viene en estos próximos meses con respecto a inteligencia artificial va a revolucionar de verdad la manera que nos vinculamos, que nos relacionamos. Y ahí hay nuevos problemas también, ¿no? Porque hay nuevas preguntas. Así que nos tenemos que preparar, tener las herramientas para encarar cómo se viene anticipándonos a que se viene el cambio. Claro, pero ahí desde la humanidad, desde qué nos hace diferentes. Alguien hablaba hoy que a la inteligencia artificial le falta la empatía, por suerte, ¿no? Que ahí está lo increíble, ¿no? La tecnología, la inteligencia artificial, estamos hablando de eso, pero también estamos revalorizando y dándonos cuenta de que a tiempo de esto tenemos que ir de la mano con lo humano. El ser humano en el centro, siempre. Sí, y sobre todo en esto de, por ejemplo, el otro día escuchaba a Bill Jenkins cuando lanzó su libro de inteligencia artificial y él decía cómo la inteligencia artificial, a través de cómo la manejamos, hace que el lenguaje vuelva a ser como el sedimento del pensamiento humano. ¿Qué quiero decir esto? Yo para pedirle una orden a la inteligencia artificial le tengo que dar un prompt, un pedido. Entonces, según cómo redacto yo ese pedido, es como me va a dar la respuesta. Entonces, el lenguaje vuelve a ser clave. Y yo sigo escuchando, por ejemplo... Claro, no podemos ponerle un emoji. ¿No? Va a entender. No, capaz que el emoji te lo entiende porque comprende el humor, es verosímil. Pero está bueno eso, ¿no? Tenemos que empezar a... Yo te diría que la habilidad del futuro, más que del futuro, del presente, es aprender a aprender. Porque lo único que va a seguir pasando es que el mundo va a seguir cambiando. Y aprender desde lo humano, desde que al final del día estamos acá para disfrutar, para desarrollarnos, para compartir, para alcanzar la plenitud y que depende de dónde nació cada una y cada uno de las cosas que nos pasaron. Pero también que el trabajo es un medio para un fin. Claro que queremos culturas donde las personas colaboradoras se sientan parte, embajadoras, den la milla extra, por supuesto. Pero eso solo lo vamos a lograr si yo me puedo sentir parte. Leía hoy temprano un dato de McKinsey, el 40% de las personas están pensando renunciar a su trabajo en los próximos 6 meses. Y de esa cifra, el 51% declara que es porque siente que no pertenece a su organización. La pertenencia. Entonces, si habrá trabajo por hacer, sin perder de vista que el trabajo es trabajo y el disfrute es disfrute o el tiempo libre es tiempo libre, porque a veces también siento que
la mentira de la flexibilidad, ¿no? Que a veces bajo el nombre de la flexibilidad creemos que somos libres y en realidad trabajamos Y mucho cómo nos más. cuesta ponernos el límite y decir, y que la empresa te lo respete también, decir, no, hoy hasta acá. Bueno, como una se trata, también le enseña a los demás cómo querés que te Claro. traten, ¿no? Está bien eso es un buen punto. Pero hablemos de la tecnología, porque Brava también tiene un pie puesto en la Sí. tecnología porque los datos se procesan y lo que no se mide no se gestiona, eso lo sabemos. Total. ¿Cómo aplica la tecnología? ¿Cómo funciona la herramienta BD1 5.0? BDI, sí. Bueno, fue un BDI, antes y un perdón. después y fue bien producto de un proceso de trabajo. Y lo venimos hablando hace rato, no todas las empresas tienen las mismas percepciones, no en todas las empresas existe la confianza para decir cómo me siento. Entonces, ¿qué es BDI? Básicamente es una herramienta de base tecnológica a partir de la cual podemos medir las brechas de género, de posición y de generación, otro gran tema, ¿no? en esta era. Entonces, ¿qué podemos ver? A través de 5 dimensiones que tienen que ver con la estrategia empresarial, el liderazgo, la promoción y el reclutamiento, el clima organizacional, las políticas de cuidados y la comunidad de impacto. ¿Cómo está esa organización? Esa foto. ¿Y qué es lo más interesante que hacemos? Calculamos las correlaciones, estudiamos a qué está correlacionada la percepción de la gente. Entonces, ya no es como a veces me pasa que me dicen algunas personas gerentes de las compañías, eso de que el acoso acá no pasa. No, acá estamos bárbaros, no hay sesgos. Escucho un montón de cosas, ¿no? Pero entonces, ¿qué nos permite BDI? Acercarle una foto honesta para empezar a trabajar, entender cómo se sienten las personas colaboradoras con respecto al trato, con respecto al espacio de trabajo, bueno, todo en torno a estas dimensiones, con respecto a las oportunidades de ascenso, con respecto al clima organizacional. Entonces, ¿qué nos da eso? Una foto real. Y además es una herramienta que en 6 semanas tenés el informe y la presentación de resultados y te damos un plan de acción para que puedas accionar durante un año. Porque ¿qué es lo más importante de BDI? En Brava trabajamos para la acción. Porque imagínense que si solamente hacemos diagnósticos tendríamos como 130 años para esperar a que se cierren las brechas. Es en 6 meses tener la respuesta para poder 6 accionar. semanas, 6 6 semanas. semanas. Perdón, 6 semanas Sí. y aplicar enseguida las herramientas que hay que aplicar. Y es mucho más honesto que venir y decir yo lo que siento que como experta en el tema necesitas. Te estoy mostrando lo que pasó en la organización. Entonces, eso también le permite a todas las personas ver que en una misma organización conviven empresas distintas. Porque al final del día, cada una y cada uno experimenta la organización desde sus zapatos, desde su historia, desde su recorrido, ¿no? Su curva de aprendizaje. Exacto. Y hablemos de la diversidad, la importancia de la diversidad que tiene contemplarlo en las organizaciones y también de que haya oportunidades para ellos en los roles de liderazgo. Bueno, eso ni hablar. Si no hay una conciencia en el liderazgo, o sea, el liderazgo es la clave. Si las personas que lideran no incorporan estas miradas, no confían en que pueden cambiar y que pueden acompañar a sus equipos en el cambio, es muy difícil que haya un cambio. Y cuando hablamos de diversidad, a veces, como esto, bueno, diversidad, género, ¿no? Como genera resistencia. Cuando hablamos ¿no? de diversidad, ¿qué hablamos? ¿Cuál es la Aquellas imagen? características que hacen que todas y todos seamos diferentes y por ende únicas. Y a mí no me parece nada más alucinante que hacer doble clic o anclarme en lo que me hace única a mí o en lo que hace única a mi organización, porque ¿qué es lo que hace única a una organización? Las personas que las componen. Entonces, es valorar todas las cualidades de las personas, no solo las visibles, sino también las invisibles, que a veces nos olvidamos de esto, ¿no? Hablamos mucho de salud mental hoy, se habló mucho de bienestar, que ni hablar, que creo que tiene que ser el faro. Pero, por ejemplo, todas las personas en esta sala somos neurodiversamente funcionales y eso está bien, ¿no? Como entender la diversidad como una oportunidad y no como un problema. Y ahí también, y ya aprovechando esta audiencia, diversidad no alcanza con que haya mujeres en la sala, ¿no? Las dimensiones de la diversidad son mucho más vastas. Entonces, tiene que ver con un montón de dimensiones, ¿no? De diversidad. Edades. Podríamos estar horas. Definiendo las Traigo la edad porque me parece que cada vez más es más relevante empezar a trabajar en torno a la diversidad generacional, que también lo hacemos. No excluir grupos, unirlos, ni que hablar. No, ¿cómo construyo las conversaciones, los sistemas que sean espacios seguros donde pueda saber qué necesitan las personas de mi organización hoy? ¿Cómo se sienten? Maca, y también otro tema es la retención de los talentos. El tema, ¿qué propone Brava en ese sentido? Bueno, esto que te decía de escuchar, de observar, de tener las conversaciones. Hace poco en una empresa evidenciamos que las mujeres cuando cumplían 30 se iban.
Y tenía mucho que ver con que no había beneficios asociados. En otra empresa nos pasó que las personas que no eran ni madres ni padres no estaban incluidas en ningún beneficio. Entonces es importante y por eso Brava, con cada organización, camina un camino diferente. Entender qué necesita la gente de la organización hoy. ¿Cómo puedo acompañarles mejor? Claro, es todo mucho más personalizado. Bueno, lo Pero hablábamos ¿cómo en- hago para tener esa información de manera segura? Por eso, por ejemplo, la encuesta de Brava es anónima y hay pila de gente de las empresas que me dice, dale, pásame, quiero ver. No, porque si no podemos generar un espacio seguro, yo no voy a poder ser honesta de qué necesito, de cómo me siento. Y creo que cada vez más las personas líderes tenemos que poner como una prioridad esa pregunta, ¿qué necesitan las personas de mi organización hoy? Bien, y se hablaba del salario como algo importante a la hora de hablar. Y también está hoy el concepto del salario emocional. Claro, no todas las personas valoramos lo mismo, no todas las personas necesitamos lo mismo. Creo que el salario, hoy hablaban de que obviamente era una de las cosas más relevantes, pero yo creo que cada vez más hay otros componentes asociados al balance, al bienestar, al desarrollo personal y profesional y al desarrollo de la vida que cada una y cada uno quiere tener, que se vuelve clave y que no es muy difícil de estandarizar. Entonces, ¿cómo diseñamos sistemas donde podamos tener esas conversaciones? Hay una cosa que siempre, que en mi época se decía, yo ya estoy casi con 50 años, es decir, esa persona no tiene vida, está para el trabajo. Lo escuchan, lo tiene, no tiene vida, por ejemplo. Y hoy hay una gran importancia, nos dimos cuenta de que necesitamos generar ese balance, tenerlo la empresa y también respetar al empleado en ese contexto y a podernos ayudar a hacer ese balance entre lo personal y el trabajo. ¿Cómo haces vos con eso? Es un arte, es un arte. Creo que te digo que lo hago perfectamente imperfectamente. Porque ella aparte me encanta porque bien. se declara ciudadana del mundo, pero no se la imaginen en un avión. No, vivo en Va Ocean entre el Park, bosque, entre el cerquita mar. de la playa, no. Eso que decís me parece importante. Hace poco justo estuvimos recopilando todos los datos de todo lo que teníamos y en el caso de las mujeres, por ejemplo, experimentamos, primero que nada, balance vida-trabajo no, porque el trabajo es parte de la vida y ahí es el primer cuestionamiento que tengo a ese concepto balance vida-trabajo. No es la vida o el trabajo, ¿no? El trabajo es un componente de la vida, eso primero. Y con respecto al balance, es un arte. Yo creo que también hay que tener la valentía de diseñar la vida que queremos tener. A mí, por ejemplo, mudarme a Maldonado, a la naturaleza, me ayudó mucho a ese balance vida-trabajo. Trabajar con equipos distribuidos, remotos, autónomos, con personas que... O sea, pero no todas las personas nos va a funcionar lo mismo. Y eso está bien. Y eso está bárbaro. Bueno, hoy ya nos quedamos sin tiempo. Sí, hace Maca, rato. hace un ratito nos quedamos sin tiempo. Pero entonces, para hacer como un resumen, ¿qué es lo más importante para las personas que integran las organizaciones hoy por hoy? ¿Qué es lo para el ser humano, para las personas? Hacer espacio para escucharnos, tener la valentía de atravesar las conversaciones incómodas, repreguntarnos, no asumir. Yo siento que seguimos replicando modelos anteriores y asumiendo cosas que hoy cambiaron, hoy nos cambió la vida. Nos cambiaron las preguntas que nos hacemos, los miedos cambiaron, ¿no? También. Entonces creo que es importante siempre hacer espacio para iterar, para volver a preguntar, para tener una ida y vuelta con las personas de nuestra organización. ¿Qué necesitan hoy? ¿Cómo podemos acompañar mejor desde la organización? Y sobre todo que haya canales abiertos y seguros donde yo pueda ir a decir esto que decía María Laura, ¿no? Cuando alguien pide un coach, que alguien pueda decir, levantar la mano y decir, necesito ayuda. Porque al final del día lo hacemos en red. Las empresas, las organizaciones somos organismos, ¿no? Somos redes de personas conversando, como dice Fernando Flores, y eso es lo que yo trataría de no perder de vista en ningún momento a la hora de diseñar una estrategia en torno a las personas de una organización. Maca, muchísimas gracias. A vos. Un placer.